Ahora vamos a resolver un problema del efecto Compton. El efecto Compton consiste, acá lo podemos ver en un par de dibujos, en una colisión donde tenemos un fotón que colisiona contra un electrón en reposo, ¿ya? Por tanto, se trata de una problemática de interacción luz con materia, ¿ya? Como producto de esta colisión, ¿ya? Tenemos que va a haber una transferencia de cantidad de movimiento y por tanto el fotón, que aquí lo tenemos, va a salir dispersado en nuestro modelo matemático un cierto ángulo phi con respecto a la dirección en la cual venía el fotón incidente. A este le llamamos fotón incidente y a este fotón dispersado. Y el electrón va a salir también dispersado por esta colisión un ángulo θ en nuestro modelo matemático. Y esto que tenemos acá es un electrón, mientras esto es un fotón, ¿ya? Esto es lo que ocurre antes y esto es lo que ocurre después, ¿ya? De la colisión. Y vamos a aplicar, estos problemas se resuelven aplicando el principio de conservación de momento lineal y por otro lado el principio de conservación de masa y energía. Bueno, resulta que vamos a leer el enunciado. Un fotón cuya longitud de onda es 0,012 Armstrong, el Armstrong es una unidad muy utilizada, y un Armstrong corresponde a 10 a la menos 10 metros. Este fotón choca contra un electrón en reposo. El fotón dispersado, nos dice el enunciado, que tiene una energía de 0,345 megaelectronvolt. Calcular después de la colisión. ¿Qué nos piden en A? La dirección de movimiento del fotón dispersado y del electrón respecto a la dirección de movimiento del fotón incidente. Así que por tanto nos están pidiendo calcular el ángulo phi y el ángulo θ. En el apartado B nos piden calcular la longitud de onda de de Broglie asociada al electrón, ¿ya? Las longitudes, recordemos que las longitudes de onda de de Broglie son aquellas que asumen que las partículas se comportan como si fuesen ondas y es la longitud de onda de esa partícula, la longitud de onda de de Broglie, ¿ya? Una vez leído el enunciado del problema, pasamos a la resolución. Recordemos que nos están pidiendo θ, phi y la longitud de onda de de Broglie, ¿ya? Bueno, según la teoría, después de resolver las ecuaciones de conservación de masa-energía y la ecuación de conservación del momento lineal, tanto para el eje X como para el eje Y, llegamos a esta ecuación que tenemos acá, que nos dice que el corrimiento de la longitud de onda Compton, que es la diferencia entre la longitud de onda del fotón dispersado y la longitud de onda del fotón incidente, es igual a una constante de física, que esto se llama la longitud de onda Compton, que es igual a la constante de Planck dividido la masa de electrón y la velocidad de la luz, y esto es una constante cuyo valor en Armstrong es 0,024 Armstrong. Por tanto, esa diferencia entre las longitudes de onda es igual, se puede demostrar en los apuntes que tienen en online, está la demostración, que es igual a la longitud de onda Compton multiplicado por 1 menos el coseno de phi. Y recordemos que nuestro modelo phi venía definido como la dirección que forma el fotón dispersado con la dirección en la cual provenía el fotón incidente, ¿ya? Bueno, tenemos la longitud de onda del fotón dispersado. Eso nos permite tenemos la energía del fotón dispersado, que recordemos que era 0,345 megaelectronvolt, ¿ya? A partir de la definición de energía como H por la frecuencia y la frecuencia C partido por la longitud de onda, en este caso la del fotón dispersado, podemos despejar de aquí la longitud de onda del fotón dispersado.
Reemplazamos los valores numéricos de las constantes y aquí en rojo podemos ver un factor de equivalencia que nos permite poder transformar de electronvoltio a joule, ¿ya? Con lo cual, joule se nos va con joule, electronvoltio con electronvoltio, el segundo de la constante de Planck con el segundo en el denominador de la rapidez de la luz, por tanto el resultado nos queda en metros, 3,6 por 10 a la menos 12 metros. Hacemos el cambio de unidad a Armstrong y nos queda 0,036 Armstrong. Conociendo la longitud de onda incidente y conociendo la longitud de onda dispersada, aplicamos esta ecuación de la diferencia de longitud de onda, reemplazamos los valores numéricos y 0,036 menos 0,012 nos da 0,024, se nos cancela con este 0,024, así que para ello se tiene que cumplir que 1 menos coseno de phi tiene que ser igual a 1, ¿ya? Es decir, a partir de esta ecuación llegamos a esta. Y con esto podemos despejar el coseno de phi, que tiene que ser nulo, y el ángulo que ángulo que lo cumple es justamente un ángulo de 90 grados. Por tanto, este fotón, la dirección que tiene, sale hacia arriba, ¿ya? Por tanto, ya conocemos el ángulo que forma el fotón dispersado después de la colisión. Ahora, nos piden también la dirección con la que sale dispersado el electrón. Para ello, como tenemos que aplicar para poder conocer la ecuación de conservación del momentum lineal, vamos a ver cuánto vale el momento lineal cuando se considera el fotón como corpúsculo. El momento lineal de un fotón lo podemos colocar como la energía del fotón partido de la rapidez de la luz. Y esto proviene de esta expresión, que es la ecuación de Klein-Gordon. El fotón se considera que no tiene masa en reposo. Imagínense que si tuviese algo de masa, al ir a la velocidad de la luz, su masa relativista sería infinita y requeriría infinita energía para poder transportarse, y eso no ocurre, ¿no? Así que lo que salva esa disyuntiva, esa paradoja, es considerar que la masa del fotón es nula, ¿no? Aplicando acá en esta ecuación de Klein-Gordon el hecho de que la masa del fotón en reposo es nula, nos queda que se nos va la raíz con este término y nos queda que la energía es igual a la cantidad de movimiento del fotón por la rapidez de la luz. Por tanto, etiquetando aquí para el fotón, nos queda que el momento lineal del fotón es igual a la energía del fotón partido por la rapidez de la luz. Por tanto, como dijimos recién, vamos a aplicar ahora la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento tanto para el eje X como para el eje Y, ¿ya? En el eje X, el fotón incidente, ya vimos que el momento lineal de un fotón lo podemos colocar como dejar en función de su energía. La energía del fotón partido por C, esta está toda contenida en el eje X, ya que el fotón incidente se transporta según el eje X positivo. El electrón está en reposo, así que no tiene momento lineal asociado, ¿ya? Esto que tenemos acá es la componente que vendría siendo nula, porque como sale perpendicular, el coseno 90 es 0. Este es el momento lineal del fotón dispersado por el coseno de 90 es nulo. Y esta es P coseno de teta, es la componente en el eje X del electrón que tiene momento P, ¿ya? Fíjense que aquí nos lo etiquetamos como P sub F. P del electrón, ¿ya? Es el P sin ningún subíndice, el momento lineal del electrón. Y aquí en el eje Y tenemos que no hay momento lineal, ni el fotón lo tiene, ni el electrón reposo lo tiene. Y después de la colisión, tanto hay componentes en el eje Y para ambos. Está toda contenida en el eje Y, porque recordemos que sale en dirección perpendicular. Bueno, lo da el seno de 90, que vale 1, ¿ya? Menos la componente del electrón del momento lineal en el eje Y. De aquí estas dos ecuaciones las etiquetamos con el número 1 y 2. Si ambas las multiplicamos por C, por la velocidad de la luz, para poder despejar este término
tenemos que la energía del fotón nos va a dar P por C coseno de teta, y aquí tenemos que si pasamos este término que está restando al otro lado de la ecuación, nos da PC, P por C, también lo multiplicamos por C por el seno de teta, es igual a la energía del fotón dispersado. Dividimos ahora esta ecuación 2' entre la ecuación 1', se nos va P con C, que lo tenemos arriba y abajo, y nos queda justamente como el cociente entre la energía del fotón dispersado y la energía del fotón incidente en este segundo miembro de la ecuación, y en el primero nos da seno de teta dividido por coseno de teta, que es justamente la tangente de teta, ¿ya? Así que este término lo tenemos, lo da como enunciado el problema y vale, recordemos, 0,345 megaelectronvolt, y este término de la energía del fotón dispersado, como tenemos la longitud de onda del fotón incidente, lo podemos calcular con esta expresión. Lo pasamos y para tenerlo en la misma unidad de la energía del fotón dispersado lo pasamos a megaelectronvolt. Ojo que aquí, esta ecuación que tenemos acá nos permite pasar a electronvolto, pero si dividimos por 1.000.000 lo tenemos en megaelectronvoltios y nos da 1,035 megaelectronvoltios. Por tanto, la tangente de teta, dividiendo estas dos energías del fotón dispersado y la del fotón incidente, nos da un número adimensional, que es como tiene que ser, porque es la tangente de un ángulo. Le aplicamos arcotangente y encontramos la dirección del fotón, no del fotón, sino que del electrón dispersado, que nos da igual a 18,42. Ahora, en el segundo apartado nos piden la longitud de onda de de Broglie asociada al electrón después de la colisión, ¿ya? Esta longitud de onda de de Broglie, en el desarrollo teórico que tienen en secuencia de aprendizaje en el EDUCA, ahí tienen la demostración de que por qué de Broglie determinó que la longitud de onda asociada a una partícula la podíamos colocar como la constante de Planck dividido de el momento lineal o cantidad de movimiento, en este caso del electrón, ¿ya? Así que podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, la 1' o la 2' para poder despejar P, que es el momento lineal del electrón. Despejamos P y nos queda que es el cociente entre la energía, utilizando la ecuación 1' entre la energía del fotón incidente dividido por C coseno de teta. Reemplazamos los valores obtenidos para el coseno de teta, para la energía del fotón. Recordemos que si está bien en megaelectronvolt hay que reemplazar el mega por el múltiplo asociado, ¿ya? Reemplazamos valores numéricos y luego hacemos la reconversión para que nos dé kilogramo metro por segundo. Traspasamos de electronvolt a joule, y recordando que el joule es kilogramo metro cuadrado partido por segundo al cuadrado, hay varias cosas que aquí se nos irían, y nos da la cantidad de 5,81 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro por segundo. Luego reemplazamos el valor del momento lineal en la expresión de la longitud de onda de de Broglie y nos da 1,14 por 10 a la menos 12 metros, que transformamos luego a Armstrong y nos da la cantidad de 0,0114 Armstrong para la longitud de onda de de Broglie asociada al electrón, ¿ah? Considerando, recuerden que de Broglie consideró que no solamente las ondas se pueden comportar como corpúsculos, sino que los corpúsculos también se pueden comportar como ondas. Es la naturaleza dual, en este caso del electrón y también de la luz. Hemos finalizado la resolución de este problema.